En la W hablan los expresidentes. Bueno, saludamos a esta hora al expresidente Ernesto Samper. Brindo por su presencia acá en W Fin de Semana. Gracias por estar acá, expresidente. Gracias, Mara Camila. Muy contento de estar yo con ustedes, más bien, aquí desde República Dominicana. Sí, en donde se va a llevar a cabo un seminario internacional sobre el debido proceso y la judicialización de la política en América Latina. Ya me va a hablar usted de eso, de la importancia de eso. Antes quiero preguntarle sobre nuestro tema coyuntural en nuestro país. Por ejemplo, fíjese, veíamos el atentado que hicieron en el departamento del Cauca. Nos tiene como muy tristes eso, sobre todo esto que está pasando en esta zona de nuestro país, bueno, y en otras, pero fíjese, un menor de edad muerto, etcétera. ¿Qué opinión le merece esto, presidente? Bueno, primero unos buenos días. En realidad el seminario es el próximo martes en Bogotá, en la Universidad Externado, sobre el tema de la judicialización de la política, que es un tema muy importante hoy día. Y estoy aquí en República Dominicana porque se celebran elecciones presidenciales, vine a acompañar a mi amigo Leonel Fernández. Respecto al tema, lo que está sucediendo, pues esto es parte del desbarajuste que tiene el país con muchos frentes de guerra abiertos. Yo creo que la paz total ha servido para demostrar que el país, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron con las FARC, todavía está lejos de poderse considerar un país en paz. El proceso con el ELN pues anda cojeando, las disidencias de las FARC se están tratando de apoyar en un supuesto acuerdo para conseguir unas ventajas estratégicas dentro del territorio, y yo creo que hay un elemento común en todo esto, que es el tema de las rentas ilícitas. Aquí lo que hay es una pelea por las rentas ilícitas que de alguna manera asocia la violencia al tema del oro, al tema del narcotráfico, a la sustitución social de cultivos. En fin, creo que hay un tema de financiación de la violencia que nos está haciendo mucho daño. Fíjese que veíamos esta mañana, Naiduno reportaba que el señor, por ejemplo, José Félix Laforí, se iba a bajar de esa mesa del ELN. Ya, pues por lo menos no va a ir al siguiente punto de ese proceso de paz. Una situación todavía un poquito complicada, y fíjese que el presidente ya va a llevar el caso a la ONU sobre el tema de la implementación de los acuerdos de paz con la ex guerrilla de las FARC. 7:49. Entonces, el Congreso es el martes en Bogotá. Fíjese que acá estoy viendo y van a asistir muchas personas, entre esos, por ejemplo, el ministro de Justicia, el señor Osuna. Acá veo varios abogados reconocidos, penalistas, en fin. Sobre ese Congreso, ¿qué significa, presidente, la lawfare? A ver, María Camila, el lawfare es, la traducción al español sería guerras jurídicas. Es cómo hemos conseguido lamentablemente trasladar nuestros debates políticos a los estrados judiciales. Entonces lo que hemos hecho es judicializar la política. Ya la política no se discute en el Congreso, en las asambleas, en los consejos, sino la política se discute en la fiscalía, se discute en los juzgados. Ahí es donde llevamos todos nuestros casos. Caso emblemático de lawfare o de guerra jurídica es el de Lula. El de Lula en Brasil, que un juez absolutamente protagónico lo mantuvo durante 560 días guardado para que no pudiera aspirar a la presidencia de Brasil. Si Lula hubiera podido ser elegido presidente en lugar de Bolsonaro, pues le hubiera economizado muchos dolores y muchos sinsabores a Brasil durante estos últimos 4 años. Y lo mismo ha sucedido en otros casos, como el de Correa en Ecuador. Entonces los abogados defensores de estas personalidades van a estar aquí en la Universidad Externado a partir del día martes, presentando los casos
incluido el propio caso del presidente Petro y aún el caso del presidente Uribe. De tal manera que aquí lo que vamos a tener es la oportunidad de ver si está sirviendo o no el sistema de justicia, si lo estamos dejando contaminar políticamente y qué se puede hacer para evitarlo. Sí, expresidente, ahí nos puso unos casos que están en Brasil, en Ecuador, pero en este momento ese fenómeno de la politizar la judicialización, pues también está en Colombia y lo vemos con los casos que en este momento están activos contra el expresidente Uribe, pero también con los que se están formando ahora con el presidente Petro. ¿Usted cómo analiza esas dos situaciones? Pues yo creo que tienen un mismo origen. Lo que pasa es que el lawfare no es solamente que un juez o que un fiscal tome las decisiones judiciales por razones políticas o para producir determinados impactos políticos. También tiene mucho que ver con el deseo que existe de hacerle daño reputacionalmente a estas personas. Por eso en muchos casos hay fake news, declaraciones de las bodegas de las redes o aún de los medios de comunicación, algunos por supuesto, que se encargan de hacerle eco a estas denuncias o a estas calumnias, hasta el punto de que las personas son condenadas en los medios de comunicación antes de que siquiera puedan ser escuchadas o antes de que puedan ejercer su derecho de defensa. Por eso una de las recomendaciones que surge de este debate es, hombre, volvamos a un sistema de justicia en el cual existe el derecho a la intimidad, a la presunción de inocencia, que la gente pueda defenderse en la intimidad, que solamente se conozca lo que le es desfavorable cuando sea el resultado de un proceso de liberación y no desde antes. En fin, que se acaben las filtraciones, que se acaben las negociaciones de estos testigos falsos que son ya prácticamente venales. De tal manera que ese es un poco el sentido de este debate y yo creo que es muy sano para la democracia. Pero entonces, por ejemplo, ahí entraría el llamado golpe blando del que ha hablado el presidente Gustavo Petro. Claro, es que la guerra jurídica o el lawfare es parte del golpe blando. ¿Qué es el golpe blando? Nadie podría pensar hoy día válidamente que vamos a volver a la época de los años 60 o 70 en América Latina, en que los militares llegaban por la noche, se llevaban al presidente, o en el caso de Allende lo asesinaban y hacían una ruptura violenta de la democracia. Hoy día lo que hay es una forma de guerra pasiva que consiste en irle quitando condiciones de gobernabilidad a un gobierno que fue elegido democráticamente. Entonces le sabotean la economía, se habla de que hay un ruido de sables porque los militares no están contentos, hay conflictos institucionales, le ponen procesos como los que estamos hablando del lawfare. Entonces le van quitando al gobierno posibilidades de gobernar. No es que lo tumben, no es que se caiga, es que simple y sencillamente queda absolutamente maniatado, sin posibilidades de gobernar, y eso es como un golpe de Estado. Sí, expresidente. ¿Y usted, pues en esa área tanto política como jurídica, cree que hay un golpe blanco o una ruptura institucional en estos momentos en Colombia? ¿Me puede repetir la pregunta, que no llegó el sonido? Expresidente, ¿usted cree que en este momento hay un golpe blando o una ruptura institucional aquí en el país? Creo que se está cocinando, y lo digo con preocupación porque nosotros pues tenemos una institucionalidad muy sólida en Colombia. Colombia nunca ha habido un golpe de Estado, ha habido ocasionalmente un golpe de Estado por 4 años, y yo creo que esa fuerte institucionalidad es la que nos defiende de este tipo de amenazas a la gobernabilidad misma. Pero sí veo que en Colombia, como en otras partes de América Latina, se están dificultando las condiciones de gobernabilidad. Hay unos sectores que están interesados en no soltar el poder. Ahí no se está registrando adecuadamente en algunos medios
la tarea que está haciendo el gobierno, y me parece que todo eso le hace daño a todo el mundo, porque es como ya desconocer que el barco no tiene la capacidad de llegar, que no tiene combustible, que no tiene rumbo, y yo creo que todos estamos dentro del barco, tenemos que encontrárselo. Claro, sin embargo, pues sí hay unas investigaciones, bueno, de las cuales incluso el presidente ha sido muy claro que se hagan con la debida independencia que tienen las instituciones, por ejemplo, con el tema de su hijo, con el tema de su hermano. ¿Esas investigaciones tienen que hacerse o no? Claro, el problema no es tanto que los jueces actúen, que por supuesto tienen que actuar. El problema es cómo se va rodeando estos procesos. Comienzan a salir filtraciones de lo que se dijo, de lo que no se dijo, no se parte de la presunción de inocencia, sino una especie de presunción de culpabilidad. Eso se publica en los periódicos, entonces da la sensación de que ya todo está decidido. Me parece que en un sistema de justicia como el colombiano, que es un sistema sólido, nosotros podemos darnos el lujo de que las cosas se tramiten tranquilamente, de que haya controversia en las pruebas, de que se respete la reserva del sumario, que no se negocie la justicia, que no se saque a los medios. Por supuesto que los medios cumplen una tarea muy importante en ir informando de lo que vaya resultando, pero esta información tiene que estar acorde con el proceso mismo, es decir, con la forma como vaya avanzando el proceso. Claro, pues fíjese, acá estoy viendo el seminario internacional, Universidad Externado, el martes toca estar muy atentos porque lo instala el expresidente Ernesto Samper, el ministro de Justicia, el señor Néstor Osuna, y el rector de la Universidad del Externado, Hernando Parra Nieto. Y también van a estar, por supuesto, exponiendo los casos de América Latina, la senadora Clara López por el lado de Colombia, hay otros congresistas en Argentina, en Venezuela, Brasil. Hay un segundo panel de separación de poderes debido al proceso frente a la politización de la justicia. Ahí va a estar Baltasar Garzón, va a estar Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional, en fin, distintos personajes también que representan otros países, y el debido proceso y lawfare en Colombia, en el cual estarán participando dos de los abogados penalistas más importantes que tenemos, Miguel Ángel del Río y Iván Cancino. También está Mauricio Pava y Lina Mejía, jurista, profesora universitaria y coordinadora de Vivamos Humanos. Así que todos invitados a este seminario, y sabe que ojalá saquen muy buenas conclusiones de allí, y no solamente conclusiones, sino que de verdad que se pueda aplicar a la justicia colombiana en algún momento estas conclusiones que saquen allí. Bueno, pues muchas gracias, Mara Camila, los esperamos a todos, ojalá se sintonicen con esta iniciativa. Gracias por la divulgación de este importante seminario, que creo que puede ser muy definitivo en entender lo que está pasando y lo que no debería pasar.